¿Sabías que los gigantes realmente existieron en la Tierra y que la Biblia habla de ellos de una manera sorprendente y reveladora? Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Estos gigantes no son solo mitos o relatos de un pasado lejano. Hay un misterio profundo y perturbador que rodea a los Nepilim, un secreto que podría cambiar por completo todo lo que crees saber sobre la historia antigua e incluso sobre lo que está por venir en el futuro. En este video, vamos a desenterrar las pruebas más impactantes sobre los gigantes mencionados en la Biblia, quiénes eran realmente, de dónde surgieron y por qué su existencia podría ser más relevante de lo que jamás imaginaste. Nos adentraremos en teorías intrigantes, descubriremos enigmas ocultos y exploraremos cómo estos seres podrían estar vinculados con los eventos más misteriosos de la historia. Pero aquí viene el verdadero reto. Quédate hasta el final, porque revelaremos una conexión absolutamente inesperada entre los antiguos gigantes y el mundo actual. Lo que descubrirás es tan asombroso que cambiará tu forma de ver la Biblia para siempre. Los Nepilim aparecen en uno de los pasajes más enigmáticos de las Escrituras, dejando abiertas muchas preguntas sobre su origen y propósito. Para comprender quiénes fueron en realidad, es esencial ir directamente a la fuente. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, encontramos una referencia crucial. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Quiénes fueron estos seres y cuál fue su papel en la historia humana? La respuesta a estas preguntas podría sacudir la percepción tradicional de la historia bíblica y revelar un secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y de esa unión nacieron seres poderosos, conocidos como los gigantes de antaño, hombres de gran renombre. Este único versículo de Génesis 6:4 abre un enigma fascinante. ¿Quiénes eran realmente estos hijos de Dios? ¿Por qué sus descendientes eran descritos como hombres de gran poder y fama? El término Nepilim proviene del hebreo y puede traducirse como los caídos o aquellos que fueron derribados. Pero esta palabra encierra mucho más que una simple definición. Es la clave de un misterio que ha intrigado a estudiosos, teólogos y buscadores de la verdad durante siglos. Muchos creen que los hijos de Dios no eran simples mortales, sino ángeles caídos, entidades que desafiaron la voluntad divina y que, al mezclarse con las mujeres humanas, dieron origen a una raza híbrida que no solo poseía una estatura imponente, sino también habilidades y conocimientos fuera de lo común. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Fueron estas criaturas solo una metáfora simbólica o caminaron realmente sobre la tierra, alterando el curso de la humanidad para siempre? Imagina un mundo dominado por la corrupción y la maldad. Génesis 6:5 describe una escena aterradora. La maldad del hombre era grande en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esto significa que no solo la humanidad se había desviado del camino correcto, sino que la presencia de los Nepilim amplificó esta corrupción, convirtiéndose en un símbolo de una creación pervertida y fuera de control. Pero esto nos lleva a una de las mayores incógnitas. Cuando el diluvio arrasó con el mundo antiguo, ¿qué ocurrió con los Nepilim? ¿Fueron completamente erradicados o de alguna manera sobrevivieron, dejando rastros de su existencia en los mitos, las leyendas y quizás en algo mucho más tangible? Lo que descubriremos a continuación cambiará por completo tu perspectiva sobre este capítulo oculto de la historia. ¿Fueron realmente destruidos los Nepilim o su influencia perduró a lo largo del tiempo, reapareciendo en diferentes momentos de la historia? Génesis nos deja una pista enigmática. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Esta frase abre un enigma que desafía la interpretación tradicional del diluvio y nos lleva a cuestionar si estas entidades desaparecieron por completo o si su legado continuó de alguna forma. Aquí es donde entra uno de los mayores misterios de la Biblia, la existencia de gigantes antes y después del gran juicio divino. Si el diluvio fue un evento de destrucción total, un reinicio para la humanidad, ¿cómo es posible que estos seres reaparezcan en los relatos posteriores? La Biblia nos dice en Génesis 7:23 que fue destruida toda sustancia viviente sobre la faz de la tierra, solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él en el arca. Esto implicaría que toda la descendencia de los Nepilim fue erradicada junto con el resto de la humanidad. Sin embargo, aquí surge un enigma aún más desconcertante. Si todos fueron aniquilados, ¿cómo explicamos la reaparición de gigantes en tiempos posteriores?
En el libro de Números 13:33, siglos después del diluvio, los espías enviados a la tierra prometida regresaron con un relato impactante. Vimos allí gigantes, los hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Cómo es posible que estos seres sigan apareciendo después de la gran purga del diluvio? Esto nos lleva a cuestionar si la presencia de los Nepilim realmente terminó o si, de alguna manera, su linaje continuó a través de generaciones ocultas o mediante un fenómeno que aún no comprendemos del todo. ¿Hubo otro evento de corrupción genética? ¿Sobrevivieron de alguna forma? ¿O acaso su legado se mantiene vivo en algo más que relatos antiguos? Lo que estamos a punto de descubrir puede desafiar todo lo que creemos saber sobre la historia bíblica y la conexión entre estos enigmáticos seres y el mundo en el que vivimos hoy. El diluvio debía haber erradicado toda la corrupción que plagaba la tierra, pero una teoría intrigante sugiere que un linaje de gigantes pudo haber sobrevivido a través de los descendientes de Cam, el hijo de Noé. Según esta hipótesis, la misma corrupción que marcó el mundo antes del diluvio pudo haberse manifestado nuevamente en ciertos pueblos, reapareciendo de maneras inesperadas. Pero esto va aún más allá de una simple cuestión de linaje. En Deuteronomio 2, 10-11, encontramos referencias a los Semim y los Refaitas, tribus de gigantes que habitaron la región de Canaán. Estos pueblos son descritos como grandes, numerosos y de elevada estatura, al igual que los Anakim. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿El juicio del diluvio fue únicamente sobre la carne y la sangre, o hubo algo más profundo? Algo de naturaleza espiritual, que permitió que la semilla de los Nepilim regresara a la tierra? Las escrituras dejan claro que estos gigantes representaban una amenaza constante para el pueblo de Dios. Pero, ¿quiénes eran realmente estas tribus? ¿Cómo se esparcieron por el mundo antiguo? ¿Acaso eran remanentes de los Nepilim originales o su existencia tenía un origen aún más misterioso? Cuando los israelitas se acercaron a la tierra prometida, no solo encontraron ciudades fortificadas y pueblos enemigos, sino que se toparon con algo inesperado: enormes tribus de gigantes esparcidas por el territorio. En el libro de Josué 11, 21-22, se nos dice que Josué exterminó a los Anakim de las montañas de Hebrón, Debir, Anab y de toda la región montañosa de Judá. Pero, a pesar de esta aparente victoria, el texto bíblico sugiere que no todos fueron eliminados. Algunos lograron escapar y asentarse en lugares como Gaza, Gat y Asdod. Aquí surge un nuevo misterio. Si los gigantes fueron perseguidos y destruidos, ¿cómo continuaron reapareciendo en la historia? ¿Estamos ante una evidencia de su persistencia a lo largo de los siglos? Lo que vamos a descubrir a continuación podría cambiar por completo la forma en que interpretamos estos relatos y su conexión con el presente. Las montañas de Israel fueron testigos de un enfrentamiento épico. Josué y su ejército destruyeron por completo a los Anakim junto con sus ciudades, pero esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿quiénes eran realmente estos gigantes y por qué eran tan temidos? Estos no eran simples guerreros o pueblos ordinarios. Deuteronomio 2, 20-21 menciona a los Semim, los Amsumeos y los Refaitas, tribus descritas como grandes, numerosas y de estatura colosal. La Biblia los presenta como los últimos vestigios de un linaje misterioso que, de alguna manera, parecía oponerse directamente a los planes de Dios para la nación de Israel. Su imponente presencia no solo desafiaba a los israelitas en el campo de batalla, sino que también representaba un obstáculo en el cumplimiento de la promesa divina. Lo más intrigante es la ubicación de estas tribus. No se encontraban en cualquier parte, sino en regiones estratégicas como Basán, Canaán y diversas zonas montañosas. Sus asentamientos estaban fortificados con murallas impenetrables, lo que sugiere que no solo eran físicamente formidables, sino que también dominaban territorios clave con una clara ventaja militar. En Números 13:28, los espías enviados a reconocer la tierra prometida regresaron con un informe aterrador: las ciudades son grandes y amuralladas, y sus habitantes son gigantes que nos hicieron sentir como langostas a su lado. Este testimonio revela algo fundamental. No solo era su tamaño lo que causaba temor, sino la forma en que dominaban la región, con ciudades inexpugnables y una presencia que desafiaba incluso a los guerreros más valientes. Pero aquí está el punto más crucial: estas batallas no eran simplemente enfrentamientos físicos. Había algo más profundo en juego, algo que trascendía lo material.
La lucha entre los israelitas y estas tribus gigantes no era solo una guerra territorial, representaba un conflicto de dimensiones espirituales, una confrontación entre fuerzas que iban mucho más allá de lo visible. Lo que vamos a explorar a continuación podría arrojar luz sobre el verdadero significado de estos gigantes en la historia bíblica y su posible conexión con eventos que aún resuenan en el presente. Cada enfrentamiento contra estas tribus de gigantes no era solo una batalla militar, era una lucha espiritual, una declaración de que Dios era el verdadero soberano de la tierra. Los israelitas no solo se enfrentaban a enemigos físicamente imponentes, sino a fuerzas que representaban un desafío directo al cumplimiento del propósito divino. Sin embargo, entre todos los gigantes mencionados en la Biblia, hubo uno que se destacó como el símbolo máximo de esta resistencia: Ag, el rey de Basán. Este colosal monarca no solo era temido por su tamaño, sino por el dominio que ejercía sobre una de las tierras más fértiles y estratégicas de la región. En Deuteronomio 3:11, se nos da un detalle fascinante sobre él, porque únicamente Ag, rey de Basán, había quedado del remanente de los gigantes. Su lecho, un lecho de hierro, tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Traducido a medidas modernas, esto significa que su cama tenía aproximadamente 4 metros de largo y 1,8 metros de ancho. Un lecho de tales dimensiones sugiere que Ag era un ser absolutamente fuera de lo común. Pero Ag no era solo un gigante en estatura, era un titán en influencia y poder. Gobernaba sobre Basán, una tierra clave dentro de la región que Dios había prometido a Israel. Su dominio no era solo territorial, sino un obstáculo directo para la realización del plan divino. En Josué 12, 4-6, se nos cuenta que Ag, el último remanente de los gigantes, representaba una amenaza tan grande que su derrota marcó un punto crucial en la conquista de la tierra prometida. Pero esto nos deja con una pregunta aún más inquietante. Si Ag fue uno de los últimos gigantes mencionados en la Biblia, ¿significa esto que los Nepilim desaparecieron por completo después de su muerte? ¿O podría haber más rastros de su existencia escondidos en la historia, las culturas antiguas e incluso en tiempos modernos? Lo que estamos a punto de descubrir podría desafiar todo lo que creemos saber sobre estos misteriosos gigantes y su posible legado en nuestro mundo actual. La derrota de Ag, el rey de Basán, no fue solo una victoria militar. Representó algo mucho más grande: el triunfo del pacto divino sobre un linaje que se había erguido como una afrenta directa a los propósitos de Dios. Su caída marcó el fin de una era de gigantes que, de alguna manera, habían logrado sobrevivir al diluvio y persistir en la historia antigua. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿por qué la Biblia dedica tanta atención a este rey? Ag no es solo una figura histórica, sino un símbolo de la persistencia de los gigantes después del diluvio y de la constante resistencia espiritual que el pueblo de Dios enfrentó en su camino hacia la tierra prometida. Su existencia demuestra que estos seres no eran meramente enemigos físicos, sino manifestaciones de una oposición más profunda, una lucha que iba más allá del campo de batalla y que representaba un desafío contra el plan divino. Sin embargo, la historia de los gigantes no termina con Ag. Su presencia continúa en momentos clave de la narrativa bíblica, apareciendo una y otra vez en diferentes generaciones. Y entre todas las historias de enfrentamientos con gigantes, hay una que resuena como la más icónica de todas: la batalla entre David y Goliat. Antes de profundizar en este legendario duelo, observemos cómo se presenta a Goliat en las Escrituras. En 1 Samuel 17:4, encontramos su descripción. Salió entonces del campamento de los filisteos un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo. Traducido a nuestras medidas actuales, esto significa que Goliat medía aproximadamente 2,9 metros de altura. Este no era un guerrero común. Su imponente estatura, su armadura pesada y su arrogancia hacían de él un adversario temible. Pero la historia de su enfrentamiento con David no es solo un relato de valentía y fe, sino la clave para comprender el significado más profundo de la lucha entre los gigantes y el pueblo de Dios. Lo que viene a continuación revelará detalles sorprendentes sobre esta batalla épica y su conexión con los misteriosos gigantes de la antigüedad. Lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en que entendemos el propósito de estos seres en la historia bíblica y su posible legado en tiempos modernos. Goliat no era solo un guerrero imponente, era un coloso que sembraba el terror entre las filas del ejército de Israel. Con una altura de aproximadamente 2,9 metros,
Su sola presencia era suficiente para desmoralizar a cualquier adversario. Pero lo que muchos no saben es que Goliat no estaba solo en su linaje. En 2 Samuel 21, 15-22, encontramos relatos fascinantes sobre otros gigantes que surgieron después de la caída de Goliat. Sus hermanos y otros descendientes de los antiguos gigantes continuaron desafiando al pueblo de Dios, demostrando que esta lucha no terminó con una sola victoria. Entre ellos se menciona a un guerrero especialmente extraño, un hombre que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, una anomalía física que lo hacía aún más temido y que refuerza la idea de que estos seres no eran comunes. Sin embargo, el enfrentamiento entre David y Goliat no se trató únicamente de un combate físico. Fue una batalla con un significado mucho más profundo. David, un joven pastor sin experiencia militar, derrotó al gigante armado únicamente con una honda y 5 piedras lisas. Su victoria fue una demostración absoluta de que la fuerza humana jamás podrá igualar el poder de Dios cuando su voluntad está en acción. Pero esto nos deja con una pregunta inquietante. Si David derrotó a Goliat, ¿por qué los gigantes continuaron apareciendo en la historia? ¿Qué representaba esta lucha constante entre Israel y los descendientes de los Nepilim? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más intrigantes. La presencia de gigantes en la historia bíblica no es un evento aislado, ni un simple relato mitológico. Es un patrón recurrente que se encuentra en diversas culturas y relatos antiguos alrededor del mundo. ¿Podría ser que estas historias compartan un origen común? Lo que estamos a punto de revelar nos llevará a explorar conexiones sorprendentes entre los gigantes de la Biblia y otros relatos de colosos que aparecen en textos antiguos de civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí. ¿Es posible que los Nepilim hayan dejado un legado mucho más extenso del que imaginamos? A lo largo de la historia y en culturas de todo el mundo, encontramos leyendas de seres colosales que supuestamente moldearon el destino de la humanidad. En la mitología griega, los titanes eran descritos como gigantes que desafiaban a los dioses del Olimpo, librando épicas batallas por el dominio del universo. En las antiguas sagas nórdicas, los Jotnar, enormes y temibles seres, habitaban los confines del mundo y a menudo entraban en conflicto con los dioses y los hombres. Pero no solo en Europa se encuentran estos relatos. Entre los pueblos indígenas de América, existen historias sobre gigantes que una vez vagaron por la tierra en tiempos ancestrales, dejando rastros de su presencia en petroglifos y en la tradición oral de diversas tribus. Estas leyendas globales nos llevan a una pregunta fascinante. ¿Podrían todas estas historias ser ecos de una verdad oculta en el pasado? La arqueología, por su parte, nos ofrece pistas intrigantes. En diferentes partes del mundo, se han encontrado restos y estructuras monumentales que desafían las explicaciones convencionales. Lugares como Stonehenge, las pirámides de Egipto y las ruinas de Baalbek en el Líbano han sido vinculados a teorías que sugieren la intervención de seres gigantes debido al tamaño descomunal y el peso extremo de las piedras utilizadas en su construcción. Aquí surge un gran enigma. ¿Quién pudo haber construido estas estructuras con tal precisión y en épocas donde, supuestamente, no existía la tecnología para mover semejantes bloques de piedra? ¿Podrían los gigantes bíblicos, los Nepilim, haber tenido un papel en la edificación de estos monumentos megalíticos? Aún más intrigantes son los informes sobre hallazgos arqueológicos que sugieren la existencia de esqueletos gigantes. En diversas ocasiones, exploradores y arqueólogos han reportado el descubrimiento de huesos de proporciones fuera de lo común, lo que lleva a preguntarnos si podrían ser evidencia tangible de la existencia de estos seres mencionados en la Biblia. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han sido rápidamente descartados o desacreditados por la comunidad científica, alimentando aún más el misterio. ¿Estamos ante una verdad que ha sido deliberadamente ocultada o simplemente ante una serie de mitos y malentendidos históricos? Lo que exploraremos a continuación podría desafiar por completo nuestra percepción del pasado y revelar conexiones sorprendentes entre la historia bíblica y los enigmas arqueológicos que siguen sin respuesta. A pesar de que muchos hallazgos han sido desacreditados, la fascinación por los esqueletos gigantes sigue viva, alimentando la curiosidad de estudiosos y entusiastas de lo desconocido. Pero esto nos deja con una gran incógnita. ¿Eran estos restos pruebas reales de los antiguos Nepilim y sus descendientes, o simplemente fraudes y malinterpretaciones? La Biblia es clara al afirmar que los gigantes existieron, pero el alcance total de su historia sigue siendo un misterio. Si las leyendas de colosos aparecen en todo el mundo y las escrituras detallan su presencia en la antigüedad,
Debemos preguntarnos, ¿qué sucedió realmente con estos seres? ¿Cómo las batallas descritas en la Biblia contribuyeron a su desaparición? Los gigantes que una vez caminaron entre los hombres y desafiaron el plan divino parecieron desvanecerse de la historia de una manera misteriosa. Pero, ¿cómo ocurrió esto? En Josué 11, 21-22, encontramos un relato revelador. Josué exterminó a los Anakim de los montes de Hebrón, Debir, Anab y de toda la región montañosa de Judá y de Israel. Destruyó por completo sus ciudades. Este pasaje nos muestra que Israel no solo estaba conquistando tierras, sino que estaba cumpliendo un mandato divino de erradicar a estos linajes, que de alguna manera estaban asociados con la corrupción y la rebelión espiritual. Sin embargo, esto no significó el fin inmediato de los gigantes. Incluso después de la conquista de Canaán, los remanentes de estos seres continuaron apareciendo en la historia, como lo demuestran los enfrentamientos contra Goliat y sus hermanos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Realmente desaparecieron los Nepilim o de alguna manera su legado perduró a lo largo de los siglos? Si estos seres eran tan formidables y estaban tan esparcidos por diversas culturas, es posible que su historia haya sido ocultada o reinterpretada con el tiempo. Lo que exploraremos a continuación podría revelar verdades sorprendentes sobre la desaparición de estos colosos y su posible influencia en la historia oculta de la humanidad. ¿Realmente fueron erradicados o aún queda algo más por descubrir? Con el paso del tiempo, los relatos bíblicos sobre los gigantes se vuelven cada vez más escasos, lo que sugiere que fueron gradualmente eliminados en batallas o asimilados dentro de otras poblaciones. Lo que quedó tras su desaparición fueron solo leyendas, recuerdos fragmentados y, tal vez, algunas huellas arqueológicas aún por descubrir. Pero surge una gran pregunta: ¿por qué Dios permitió, o incluso ordenó, la destrucción de estos seres? La Biblia deja en claro que la presencia de los gigantes representaba una amenaza para el plan redentor de Dios y para el establecimiento de Israel como su nación elegida. Estos colosos no eran solo enemigos físicos, sino que simbolizaban la resistencia al gobierno divino, una oposición que debía ser erradicada para que el pueblo de Dios pudiera florecer en la tierra prometida. Por lo tanto, su extinción no fue un simple evento histórico, sino parte de un propósito mayor: purificar la tierra y asegurar que la voluntad de Dios se cumpliera sin interferencias. Pero esto nos lleva a un nuevo enigma. ¿Fueron realmente erradicados por completo estos linajes o aún quedan rastros de su existencia en la actualidad? La gran incógnita sigue en pie. ¿Los gigantes de la Biblia realmente desaparecieron o su historia sigue viva, oculta en leyendas, teorías de conspiración y en descubrimientos misteriosos? Si bien las escrituras no mencionan explícitamente su supervivencia más allá de las batallas descritas, hay quienes creen que podrían quedar rastros de los Nepilim y sus descendientes incluso en nuestros días. Y aquí es donde las teorías se vuelven aún más intrigantes. Algunos investigadores y teóricos han especulado que la historia de los gigantes no terminó con la Biblia, sino que se esconde en relatos antiguos, en estructuras megalíticas imposibles de explicar y en hallazgos arqueológicos que desafían la narrativa convencional. Lo que vamos a explorar a continuación podría desafiar por completo nuestra percepción del pasado y revelar indicios sorprendentes de que la historia de los Nepilim podría no haber terminado del todo. ¿Y si su legado aún vive en formas que jamás imaginamos? Algunas teorías sugieren que los gigantes podrían seguir existiendo en la actualidad, ocultos en lugares remotos o preservados en registros secretos inaccesibles para la mayoría. De hecho, hay relatos modernos que afirman haber visto seres de gran estatura en regiones inexploradas, como lo profundo de cuevas inaccesibles o en montañas aisladas donde pocas personas han puesto pie. Pero la teoría no se detiene ahí. Algunos especulan que el ADN de los gigantes podría haber sido preservado, transmitido a lo largo de generaciones y posiblemente aún presente en ciertas poblaciones humanas, particularmente en aquellos grupos conocidos por su extraordinaria altura y características físicas inusuales. Otra línea de pensamiento sugiere que la memoria de los gigantes no se perdió, sino que sobrevivió a través de mitos y tradiciones culturales. ¿Podrían los titanes de la mitología griega o los Jotnar de la mitología nórdica ser ecos distorsionados de los relatos originales de los Nepilim, transmitidos y transformados a lo largo de los siglos? Además, las estructuras megalíticas que aún desconciertan a los arqueólogos continúan alimentando estas teorías. Lugares como las ruinas de Baalbek en el Líbano o los gigantescos bloques de piedra en Gobekli Tepe han llevado a algunos a preguntarse,
¿Cómo se lograron construir estas impresionantes edificaciones sin la tecnología avanzada que hoy consideramos necesaria? La idea de que gigantes pudieron haber participado en la construcción de estos sitios no es solo una especulación sin fundamento. A lo largo de la historia, muchas culturas han registrado relatos de seres de enorme tamaño como los arquitectos de civilizaciones perdidas. ¿Podría haber más verdad en estas historias de lo que se nos ha enseñado? Pero más allá de la arqueología y la historia, este tema plantea una profunda reflexión teológica. En la Biblia, los gigantes no solo eran enemigos físicos, sino representaciones de una resistencia más profunda contra el plan divino. ¿Podrían seguir existiendo hoy en otra forma? Algunos creen que, aunque los gigantes físicos desaparecieron, su esencia sigue presente como fuerzas espirituales que continúan oponiéndose a la voluntad de Dios. Esto abre una pregunta aún más intrigante. ¿Podría el conflicto entre la humanidad y estas entidades seguir ocurriendo en una dimensión que no vemos, en una lucha espiritual que aún afecta nuestro mundo hoy? Lo que estamos a punto de descubrir podría conectar las historias de los gigantes con algo mucho más grande y trascendental de lo que imaginamos. ¿Estamos realmente solos en la historia, o su legado aún persiste en formas que no hemos comprendido? Estas preguntas nos llevan a una reflexión aún más inquietante. ¿Qué dice la Biblia sobre los últimos tiempos y la posibilidad de que algo similar a los gigantes reaparezca? En Mateo 24:37, Jesús pronuncia una advertencia clave: pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta declaración nos invita a mirar hacia el pasado, a los días previos al diluvio, y reflexionar sobre las condiciones espirituales y físicas que definieron aquella era. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. Si los gigantes desempeñaron un papel crucial en la corrupción de la humanidad antes del diluvio, ¿podrían de alguna manera regresar en los últimos tiempos? La conexión entre los Nepilim y los ángeles caídos ha llevado a algunas hipótesis sobre un posible resurgimiento de estos seres en la era final. Génesis 6:4 dice claramente: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso. La frase "y también después de eso" ha sido objeto de intensos debates entre estudiosos y teólogos, ya que sugiere que los eventos sobrenaturales que dieron origen a los gigantes podrían repetirse en el futuro. Si estos seres fueron el resultado de una corrupción genética y espiritual en el pasado, ¿qué impediría que lo mismo ocurriera nuevamente en los últimos días? Algunos intérpretes creen que la influencia de los ángeles caídos mencionados en la Biblia nunca desapareció por completo, sino que ha estado trabajando en las sombras, esperando el momento propicio para volver a manifestarse en el mundo físico. Pero esto nos lleva a una hipótesis aún más inquietante. ¿Podría la ciencia moderna, con los avances en manipulación genética y biotecnología, estar recreando inadvertidamente algo similar a los Nepilim? Si la Biblia advierte que los últimos tiempos serán como los días de Noé, ¿es posible que estemos viendo señales de que la historia está a punto de repetirse? Lo que exploraremos a continuación podría revelar conexiones sorprendentes entre los relatos bíblicos y los acontecimientos actuales, desafiando por completo la manera en que entendemos los últimos días. ¿Estamos al borde de un regreso de los gigantes, en una forma que nunca imaginamos? En Judas 1:6, encontramos una referencia inquietante sobre los ángeles caídos, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este versículo ha llevado a muchos a preguntarse si estos seres, que desafiaron el orden divino en el pasado, podrían seguir manifestándose de maneras sutiles en la corrupción del mundo moderno. Pero lo que hace que este tema sea aún más relevante hoy es el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, especialmente en el campo de la manipulación genética. Esto ha llevado a especulaciones inquietantes. ¿Podría la humanidad, en su implacable búsqueda de conocimiento y poder, estar acercándose peligrosamente a repetir los errores del pasado? En el mundo actual, el deseo de trascender los límites biológicos ha llevado a la experimentación con la genética de formas nunca antes vistas. ¿Es posible que estemos jugando con fuerzas que no comprendemos completamente? Si en los tiempos de Noé los ángeles caídos intervinieron en la humanidad para crear seres híbridos, ¿qué impediría que algo similar ocurriera en nuestra era? Pero los gigantes no solo deben entenderse de manera literal. También pueden simbolizar la resistencia espiritual al reino de Dios, una batalla que, sin duda, se intensifica a medida que nos acercamos al regreso de Cristo. Esta resistencia puede manifestarse de muchas maneras, ya sea en forma de corrupción moral,
Ideologías que buscan alejar a la humanidad de Dios o incluso manipulaciones tecnológicas que desafían los principios fundamentales de la creación. Sin importar su forma, el objetivo sigue siendo el mismo: desviar a la humanidad del plan divino. El posible regreso de los gigantes es un tema que provoca tanto temor como fascinación. Pero surge una pregunta crucial. ¿Estamos preparados para enfrentar desafíos que podrían reflejar los días de Noé? Los gigantes de la Biblia no son solo figuras misteriosas del pasado lejano. Representan algo mucho más profundo, una lucha constante entre el bien y el mal, entre el orden divino y la rebelión, entre la verdad y la distorsión. Si las advertencias bíblicas son correctas, los días venideros podrían revelar que la historia está mucho más conectada con el presente de lo que imaginamos. ¿Estamos presenciando el resurgimiento de algo que ha permanecido oculto durante siglos? Lo que exploraremos a continuación podría cambiar por completo la forma en que entendemos la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de la historia, la humanidad ha estado atrapada en un constante conflicto: obedecer a Dios o caer en la rebelión. Ahora que hemos explorado el misterio de los Nepilim, los Anakim, Goliat y su posible conexión con los últimos tiempos, es momento de reflexionar. ¿Qué nos revelan estas historias sobre nuestro propio viaje espiritual? En los días de Noé, la humanidad enfrentó no solo la presencia de gigantes físicos, sino también gigantes simbólicos: corrupción, incredulidad y una rebelión total contra Dios. Hoy en día, podríamos preguntarnos, ¿nos encontramos en una situación similar? ¿Estamos enfrentando gigantes que intentan alejarnos de Dios? Pero aquí está lo más importante: ¿cuáles son los gigantes en tu vida? Tal vez enfrentas desafíos que parecen imposibles de vencer, dudas que te atormentan o miedos que te impiden avanzar. La Biblia nos enseña que, con Dios, incluso el más pequeño puede derrotar al enemigo más imponente, tal como David derrotó a Goliat. Pero aquí está la clave: esta victoria solo es posible si entregamos todo a Dios y confiamos plenamente en su poder. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando los misterios de la Biblia y fortalecer tu fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad, porque juntos podemos descubrir más de los increíbles secretos que las Escrituras tienen para revelarnos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.